Hermanos, como título a este mensaje le he puesto una orden personal, pero es una orden en un sentido militar. Tómele de esa manera, una orden de tipo militar. Según un artículo, hermanos, publicado el 6 de julio del 2003 en el diario del New York Times, la humanidad ha vivido en paz solamente 268 días, solo en paz 268 días de los últimos, años de los últimos 3,400 años que lleva la humanidad. Quiere decir que en un porcentaje solamente ha habido 8 años de paz. 8% de todo el año, el 8% de lo que llevamos de historia, 8% de paz. Lo demás ha sido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Solamente volteemos a ver el Medio Oriente. Es una guerra entre árabes y judíos. Una guerra que tiene casi, hermanos, los 4,000 años que llevamos de historia. Es guerra tras guerra y hasta nuestros días es las naciones están en guerra tanto por cosas diplomáticas, por extensión de terreno o por cualquier otra cosa o por cualquier tontería, están en guerra, hermanos. Están en guerra, ¿sí? Siempre la humanidad ha estado en guerra. Hermanos, la vida cristiana es parecida a la historia del ser humano. La vida cristiana es una guerra encarnizada, hermanos. Es una guerra diaria. Es una guerra diaria. Y es ahí donde vamos a entrar a nuestro estudio, hermanos. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice el apóstol Pablo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo nos habla y le escribe a Timoteo que hay una batalla que emprender. Hay una lucha que tenemos por delante. En el versículo 18 dice: conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esas palabras son parecidas y nos hablan de una estrategia militar, pero también nos habla de una guerra constante. De una guerra constante. Y hermanos, todo hijo de Dios está en una guerra constante, y es una guerra que se quedó hasta los fines de su vida. Es una guerra que va usted a enfrentar y que llegó para quedarse.
Es por eso que vamos a ver 3 verdades acerca de enfrentar esta guerra o esta batalla. Y tenemos que empezar a hacer nuestra estrategia, hermanos. Y lo primero que vamos a ver es la orden de guerra viene de Dios. En esta guerra somos responsables. Y en esta guerra evitemos ser negligentes, hermanos. Negligentes. Cuando Pablo le pide a Timoteo, en el versículo 2, le ruega y le dice: Timoteo, ven, necesito que te quedes aquí en Éfeso. Necesito que te quedes aquí en Éfeso. ¿Cuál era el propósito, hermanos? El propósito por el cual él tenía que quedarse en Éfeso es enfrentar los falsos profetas, enfrentar la falsa enseñanza, enfrentar la influencia cultural de los efesios y el mal uso de la ley, hermanos. Timoteo tenía una gran labor, pero déjeme decirle que Pablo escogió a Timoteo porque Timoteo tenía la capacidad de enfrentar esta situación. Si no, Pablo no lo hubiera encomendado, hermanos. No lo hubiera encomendado. Porque a lo que mandaba Pablo a Timoteo no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla. ¿O usted cree que esto es algo sencillo? Ayer ponía de ejemplo a Isaías. ¿Qué le parece si en vez de nosotros confrontar a un falso maestro, enviamos a Isaías? ¿O no dejamos a Isaías? Isaías ya tiene más conocimiento. Enviamos a un joven que no tiene la capacidad. ¿Usted cree que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pero sin embargo, Pablo entendía que Timoteo tenía la capacidad y le dice: Timoteo, ven, quiero que te quedes en Éfeso y quiero que enfrentes todas estas cosas. La labor de Timoteo, hermanos, no era fácil. No era fácil, hermanos. ¿Por qué no era fácil para Timoteo? Déjeme decirle que Timoteo era una persona tímida. Y era joven, hay un cierto temor. Ahora sí ponemos a Isaías de ejemplo. Tiene la capacidad, pero va a tener temor si lo mandamos a confrontar a un falso profeta y a sus seguidores. ¿Sí o no? No es una labor tan sencilla. Si usted dice que es algo sencillo, no, hermanos, no es tan sencillo. Recuerdo a nuestro hermano Josué y a un servidor ir y confrontar a algunos. Si te acuerdas que nos tocó ir a confrontar a algunos. Y aún así no es sencillo, hermanos. Para el joven Timoteo tenía que recibir unas palabras del apóstol Pablo. Tenía que recibir unas palabras de aliento del apóstol Pablo. Es por eso que Pablo no solamente le da la orden que vemos en el versículo 2, en el versículo 2, hermanos, versículo 3, donde le dice que te quedases en Éfeso, y luego habla de otro mandamiento. Pablo le habla en un sentido militar a Timoteo. Pablo le habla en un sentido militar, de orden, una orden donde a un superior le da a un subordinado. Le tiene que hablar con firmeza, le tiene que volver a escribir la carta, hermanos, a Timoteo, para que agarre valor para poner en práctica lo que le mandó a hacer. Porque del versículo 1, donde dice, te llamé, a la hora de escribir la carta, hermanos, duró un tiempo. No fue luego, hermanos. Pablo lo dejó,
Pablo se enteró, ¿qué pasó con Timoteo? Pues algo está pasando con Timoteo porque no veo. Entonces Pablo tiene que escribirle, no veo la acción, tiene que escribirle, tiene que recordarle, hermanos, tiene que decirle, Timoteo, enfréntalo. Te recuerdo, enfrenta a los falsos, enfrenta a los de la ley, enfrenta a todas esas malas enseñanzas. ¿Sí? Y luego, en la misma carta, después de hablarle y decirle, recordarle su encargo, le da su testimonio de que por la gracia de Dios le salvó y por la gracia de Dios lo pone dentro del ministerio a Pablo. Y en el versículo 18, hermanos, le da otra orden a Timoteo. Le da otro orden a Timoteo, pero tiene que ver con su personalidad de Timoteo, hermanos. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento te encargo, Timoteo. ¿Qué es ese mandamiento que Timoteo tenía que entender y tenía que hablarle el apóstol Pablo? De esta manera firme, pero también de una forma amorosa, llamándole hijo, tenía que ser alentado en este punto Timoteo. Y luego le dice, para que conforme a las profecías que se hicieron hacia ti, milites. Y hermanos, lo que tiene que recordar Timoteo para enfrentar esta guerra, tiene que recordar que la orden de la guerra viene de Dios. Viene de Dios esta orden y no porque el apóstol Pablo le haya mandado. Timoteo tiene que recordar que la orden viene de Dios. En esta guerra que enfrentamos a día a día nosotros, y esta guerra que iba a enfrentar Timoteo a confrontar a esos falsos y las falsas enseñanzas, hermanos, para agarrar valor, hermanos, Timoteo tenía que entender esto. Pero también tenía que entender y tenía que saber que su llamado es una guerra, hermanos. Su llamado, su labor era una guerra. Era una guerra. Tenía que hacer una estrategia y tenía que estar preparado para esa guerra. Hermanos, el cristiano está en una guerra constantemente, hermanos. Estamos en una batalla militar. La vida cristiana es una batalla, hermanos. Es una guerra. ¿Sí? Pero no es una guerra, hermanos, de pelearme con la iglesia de enfrente. No es una guerra de pelearme con una persona. Es una guerra espiritual la que nosotros enfrentamos. Era una guerra espiritual la que Timoteo enfrentaba. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 10. Versículo del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5. ¿Ya estamos ahí? Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está hablando otra vez de esa palabra militar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Sino
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, nuestra guerra, nuestras armas, hermanos, no son carnales, hermanos. En esta guerra, aquí Pablo vuelve a hablar y le habla a los corintios que vivimos una guerra. Pero esta guerra, hermanos, que enfrentamos, no la enfrentamos en la carne, como decía mi hermano Pedro. No la enfrentamos con armas carnales, con cuchillos, con pistolas, No, hermanos. La enfrentamos con armas espirituales. Es una guerra de argumentos. Es una guerra de argumentos. El confrontar la falsa doctrina son argumentos, hermanos. ¿Sí? Lo que Pablo le dice a los corintios es que estos argumentos que se levantan en contra de Cristo son esa guerra que tenemos que confrontar, hermanos. Son esos argumentos. Son argumentos, falsas doctrinas, falsas cosas que debemos de estar nosotros enfrentando. Pero esta guerra no se hace con pistolas, ni con nada, ni con pleitos, sino con mismos argumentos espirituales, hermanos. Pero ¿cuáles son esas armas que nosotros tenemos? Hay muchas armas espirituales, pero tenemos que entender que estamos en una guerra constante. Tenemos que entender que el cristiano está en una batalla. Tal vez, hermanos, nosotros no enfrentamos lo que va a enfrentar Timoteo. A lo mejor eso lo enfrentamos nosotros como pastores. Pero, hermanos, nosotros enfrentamos esa guerra. Y el cristianismo está en guerra, hermanos. Pero se combate con argumentos. Se combate con argumentos esa guerra. ¿Sí? No con pleitos, con argumentos bíblicos se combate. Su vida, hermanos, esa guerra que en la que nosotros estamos y la que enfrentamos hoy es muy diferente a la que los del pasado enfrentaron. Hoy enfrentamos una guerra contra una ideología progre, hermanos. ¿Qué es eso? Ideologías, pensamientos, ¿cómo se le llama esto? Ideologías nuevas, ideologías de género, personas homosexuales, transgéneros. Todo eso lo quieren implementar hoy y va en contra del cristianismo y tenemos que combatir, hermanos. Tenemos que combatir esas falsas cosas. Bueno, no, para muestra a la guerra que nos enfrentamos hoy, son los Juegos Olímpicos, la famosa inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Tú lo comentabas, hermano Pedro. ¿Sí? La representación del cuadro de Leonardo da Vinci, hermanos, con puros homosexuales, pues hermanos, la última cena representa algo para el cristianismo. Y esa guerra que vamos a estar enfrentando nosotros hoy en día. Es una guerra, hermanos. No está fácil. Tienes que estar preparado, hermano, para esa guerra. Tienes que estar preparado para enfrentar esa guerra. Hay un autor que tiene un libro que se llama Batalla Cultural. Hermanos, nosotros enfrentamos una batalla espiritual. Porque más que cultural, es espiritual, hermanos, esa guerra, esa batalla. Y Timoteo también iba a enfrentar una batalla
espiritual y cultural en la iglesia de Éfeso, hermanos. Pero ¿qué es lo que le pide el apóstol Pablo para que enfrente Timoteo esa guerra, hermanos? Regresamos a Timoteo, después de entender que estamos en una guerra, de entender que tenemos que prepararnos para esa guerra. Pablo le dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y luego dice, esta orden te doy y te encargo, Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Pablo le dice, este versículo está muy comprimido, hermanos. Este versículo, esta parte está muy comprimida porque nos podemos sentar a pensar y ¿cuáles son esas profecías? ¿O qué quiere decir Pablo con esas profecías que se hicieron acerca de Timoteo? Hermanos, las profecías que se hicieron ante Timoteo, o lo que significa esto, hermanos, que necesitamos desarrollar para entender lo que necesita Timoteo, estas profecías que se hicieron en cuanto a Timoteo, el libro de los Hechos, capítulo 13, vamos allá, el libro de los Hechos, capítulo 13, nos va a dar un poquito de luz para entenderlo. Hechos 13, versículo 1, nos va a dar a entender qué le pide Pablo a Timoteo para enfrentar esa milicia, esa lucha que enfrenta. Vamos a entenderlo, vamos a ir desarrollándolo. Dice Hechos capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En este pasaje están profetas, están servidores y el Espíritu Santo por medio de Lucas nos muestra a Níger, a Lucio de Cirene, a Manahem, ¿sí? A Bernabé y a Saulo. Y estos profetas y estas personas que estaban sirviendo en la iglesia, junto con los profetas que buscaban la presencia de Dios, sirviendo a Dios, el Espíritu Santo, por medio de los profetas, les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los quiero. Ahí Pablo y Bernabé son llamados a las misiones. Ahí Pablo y Bernabé son llamados a las misiones. Ahora, hermanos, ¿qué quiero con esto? Para entender lo que Pablo le dice a Timoteo, es lo mismo que sucede aquí. El llamado de Timoteo, que Timoteo recibió, fue dado por medio de profetas, hermano. En ese tiempo, el ministerio de proféticos se daba. Los profetas hablaban la voluntad de Dios para ese tiempo. Y los profetas le dijeron, así como a Pablo y a Bernabé, lo mismo a Timoteo. Timoteo, tú tienes esta labor que hacer. Bueno, regresemos. Eso nos abre el panorama. Primera de Timoteo 4:14, hermanos, para ir entendiendo. Primera de Timoteo 4:14.
dice Pablo a Timoteo ahí, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo recibió su llamado por medio de los profetas, o a lo mejor aún mismo por el apóstol Pablo, no lo dice específicamente, pero él recibió un llamado de Dios. Y él recibió ese llamado de Dios, y ese llamado de Dios, hermanos, no es nada más para poderse llamar cristiano. Ese llamado de Dios es para emprender una labor dentro del cuerpo de Cristo. Ese llamado es para emprender una labor dentro del cuerpo de Cristo. Pablo y Bernabé fueron llamados también una función dentro del cuerpo de Cristo para llevar el evangelio. Timoteo recibió un llamado a servir a Dios en un servicio. Y miren, hermanos, esto congenia, hermanos, con la decisión de Pablo de mandarlo a Éfeso a enfrentar las falsas enseñanzas y los falsos profetas. ¿Cuál era esa labor? Ser un siervo, hermanos, que contienda ardientemente por la fe, hermanos. Tenía esa labor para Timoteo, tenía ese servicio, ese don, tenía un don para el servicio de Dios. Y ejerciendo ese don, es la forma en la que él puede enfrentar esta batalla. Pablo es como le dice a Timoteo, Timoteo, ponte a trabajar en lo que Dios te mandó a hacer. Y es la forma en la que tú vas a enfrentar esta guerra que tienes por delante. Solamente ponte en acción, Timoteo. Ponte a hacer lo que Dios te mandó. Hazlo. Y es la forma en cómo tú vas a poder enfrentar lo que tienes por delante. Ese era, hermanos. Pablo era tímido. Timoteo era tímido, hermanos. Por eso en otra parte le tiene que decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Claro, como joven Timoteo se retrajo. Como joven le dio miedo. Como joven dijo, ay, está difícil. Pero Pablo le tiene que recordar, Dios te dio un llamado, Timoteo. Empréndelo y vas a poder enfrentarlo. Hermanos, Dios nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros. Pero estamos ociosos y por eso no podemos enfrentar la guerra que tenemos por delante. No todos son llamados al pastorado, no todos son llamados a las misiones, no todos son llamados a la misma labor. Todos somos llamados a diferentes labores dentro del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, un llamado primordial para el cristiano es la santidad, hermanos. Es buscar la presencia de Dios. Es estar laborando para Dios, compartiendo el evangelio. Ese es un llamado general para todos, hermanos. Pero hay cristianos que no pueden enfrentar esta guerra, que se retraen como Timoteo, porque no quieren empezar a tomar su responsabilidad como hijos de Dios. No quieren tomar esa responsabilidad. Pablo sabía que Timoteo podía hacer la obra y le manda esas palabras de aliento. Hermanos, lo mismo nos está diciendo el Espíritu Santo hoy. Tenemos que enfrentar a los falsos, hermanos. Cada vez más salen más falsos. Tenemos que enfrentar las luchas con el pecado, hermanos.
Tenemos que enfrentar la lucha diaria con nuestra carnota, hermanos. Pero no quieres tomar las responsabilidades como hijo de Dios. No vas a poder enfrentar esta guerra. No vas a poder enfrentar esta batalla. No lo vas a poder hacer. Pablo le da esa clave a Timoteo. ¿Tú qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a tomar esa responsabilidad? ¿O solamente vas, y este comentario es tan trilladísimo en nosotros los predicadores, de solamente vas a venir a calentar una banca e irte, y seguir en tu casa igual como saliste de aquí? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a seguir siendo derrotado en la guerra que enfrentas diario? Tú no tienes que confrontar falsos profetas, hermano. Tú tienes que confrontar tu carnota. Tú tienes que enfrentar tus pecados. Esa es tu guerra, hermano. Tienes que enfrentar el mundo, hermanos. Tienes que enfrentar las cosas del mundo. Tenía un estudio con unos varones en la semana y veíamos 3 cosas para la tentación. ¿A qué enfrentamos? Tu carnota, al mundo y al enemigo. Son 3 cosas que enfrentas. Tú no enfrentas lo que Timoteo enfrentó. A lo mejor a nuestro hermano Humberto, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano José, un servidor, enfrentamos lo que Timoteo, o los que van aprendiendo, o los que son llamados al ministerio, enfrentan esas luchas de Timoteo. Pero ustedes enfrentan otra lucha, hermanos. Es esa, contra estas 3 cosas. No tomas tu responsabilidad, ni entiendes a qué Dios te llamó, vas a ser derrotado. Y por eso muchos cristianos estamos retraídos. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, no puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Mi hermano daba ese libro de John Owen, hermanos. ¡Sí puedes! Solamente ponte a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Punto. Nada más. ¿Es tan difícil? Eso era lo que necesitaba saber Timoteo para enfrentarlos a los falsos. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer tú? Entender que Dios es el que da la orden. De Dios viene la orden para la guerra, hermanos. De Dios viene la orden de enfrentar y de recordar que Él nos llamó a no calentar bancas, sino a enfrentar esta batalla diaria, hermanos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer ante esta batalla que tenemos por delante? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar como todos los que están derrotados y diciendo, no puedo. ¿Tienes al Espíritu Santo? Puedes, lo puedes. Si no, no vas a poder. Hermanos, en esta guerra, hermanos, Dios nos llamó a combatirla. Dios nos dio esas armas. Y nuestra arma es a lo que nos ha llamado el Señor. Regresamos a Timoteo, hermanos. La segunda cosa que vamos a ver, hermanos, es que en esta guerra nosotros llevamos mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad llevamos en esta guerra. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Pablo le da esa orden a Timoteo, pero hay una palabrita que no podemos dejar fuera, hermanos, en este estudio,
que es te encargo. Una simple palabrita, te encargo. Es como cuando uno estaba niño, bueno, a mí me tocó, te encargo 3 kilos de tortillas, ¿verdad? Y me iba a las maquinitas y solamente llegaba con 1,5 kilos. Es más parecido, te encargo. Pero esto va más allá, déjeme decirle lo que significa esta palabra en griego. Esta palabra en el griego tiene un sentido, hermanos, de un depósito bancario. ¿Sí? Esta palabra tiene un sentido de un depósito bancario. Y la responsabilidad que tiene un banco hacia el depósito bancario. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, un banco, ¿verdad? Tú llegas, depositas tu dinero y los bancos no te dicen, sí, póngamelo allá. ¿Verdad que no? No le dicen, aviéntelo. No. El banco tiene una responsabilidad de cuidar ese depósito. ¿Verdad que sí? Esa es la responsabilidad de un banco. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esta orden te encargo, le está diciendo, Timoteo, esto, que pongas en práctica tu llamado y que hagas lo que tienes que hacer, te lo encargo, Timoteo, como algo precioso, pero eres responsable de cuidarlo. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres responsable, Timoteo. Tú eres responsable, Timoteo, de si haces o no haces lo que se te mandó a hacer. Es de esa manera que debemos de atesorar, hermanos, el llamado de Dios para nuestras vidas. Así como esos bancos. Claro, los bancos se responsabilizan, fírmele, llene y esto, ¿para qué? Para que su dinero esté protegido. Así como el banco, hermanos, usted tiene que ser con lo que Dios le ha encomendado. ¿Qué le ha encomendado Dios a usted? A lo mejor Dios lo está llamando al ministerio. A lo mejor Dios lo está llamando a las misiones. A lo mejor Dios le está llamando a ser maestro. Y usted no está poniendo en práctica, usted no está tomando en cuenta su llamado. A lo mejor usted no está tomando en cuenta y está como Timoteo, tímido ahí. No, hermanos, tenemos un llamado valioso y es una labor que no hacemos para el hombre, sino para Dios. ¿Entiende usted eso? ¿Entendemos? Tenemos que atesorarlo, hermanos, de esta manera. ¿Usted atesora esto para su vida espiritual? ¿Así lo atesora el llamado de Dios para usted? Dios nos ha encargado esto, hermanos. Y somos responsables de si lo hacemos o no lo hacemos. Somos responsables en poner en práctica lo que Dios te habló. Nos han llamado a la santidad y lo estás atesorando la santidad así. Dios te está llamando a ser maestro. ¿Estás queriendo atesorar, cuidar ese llamado para ponerlo en práctica? ¿Lo haces? No. No lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y vamos a dar cuentas delante de Dios. Por tu vida y por mi vida. Vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. Es serio, de verdad es serio. Pablo no estaba jugando cuando le escribía a Timoteo, ni tampoco estaba jugando cuando le dijo, ven, quédate en Éfeso. Él no estaba jugando. Y hoy en día parece que es un cristianismo de juguete. Nadie toma su responsabilidad. Nadie entiende que eso es algo valiosísimo que Dios nos ha dado.
Y seguimos en la misma lucha, en la misma lucha, y en la misma lucha, y en la misma lucha. En la misma batalla, y seguimos derrotados, derrotados, derrotados y derrotados. ¿Por qué digo que seguimos derrotados? Hermanos, ¿por qué creen que digo que estamos derrotados? ¿Qué piensa usted? No me lo conteste. ¿Qué piensa? ¿Por qué digo que estamos derrotados? Porque yo creo que muchos ya deberían de estar trabajando para el Señor. Muchos. Y muchos no deberían de estar derrotados por la carne, hermanos. Muchos no deberían de estar derrotados por la carne. Entonces, hermanos, necesitamos atesorar lo que Dios nos da. Mire, hablando de bendiciones, todo queremos atesorar, ¿sí o no? Hablando de bendiciones, todo lo quiere agarrar, todo lo quiere atesorar. Pero hablando de responsabilidades, usted no quiere atesorar nada, ni en su vida espiritual, ni en la labor con la iglesia. No lo quiere hacer. Y luego, déjeme decirle, hay muchas personas que dicen, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacerlo para Dios, y luego les dicen, pues hermano o hermana, ayúdame en esto. Nada. Y se hace oigan hermanos, ¿quién puede ayudar en esto? Y de todos los que dicen, yo quiero hacer algo para Dios, ¡pum!, se esfuman. Como cuando usted pisa un hormiguero, ¿verdad? Se empiezan a mover todo, así. Y el que hizo la convocatoria dice, pues ¿dónde está? Nomás está uno y es un niño. Hermanos, ¿usted atesora lo que Dios quiere para usted? Hágalo con cualquier cosa. Somos responsables, hermanos. Vamos a ser responsables delante de Dios, hermanos. Versículo 19, hermanos, nos habla de qué más somos responsables. Somos responsables, hermanos, de dos cosas más. Hermanos, dice el versículo 19, después de hablarle de lo que tiene que hacer Timoteo para la guerra, el versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Hermanos, somos responsables delante de Dios de atesorar estas dos cosas también. ¿Por qué? La palabra manteniendo, hermanos, es una palabra griega, no le voy a decir la definición griega, que significa, fíjese lo que significa, conservar, sostener, estar unidos, aferrarse a una cosa, adherirse, estar unidos a una causa, a una cosa. Eso es lo que dice, es lo que significa manteniendo. Hermanos, somos responsables de seguir unidos, número uno, a la fe, hermanos. Somos responsables de estar unidos y de permanecer unidos a la fe. Pero la fe, hermanos, no es algo subjetivo. Aquí la fe, hermanos, tiene tres cosas que tenemos que ver. Número uno, hermanos, la fe es el cuadro de doctrina primordial a lo que tenemos que estar unidos. Hay un cuadro doctrinar primario, hermanos, no secundario ni terciario, que es lo que divide a muchas iglesias. No, primario, que son las doctrinas básicas, la cual muchos cristianos compartimos y que son completamente bíblicas, hermano.
A eso tenemos que estar unidos, a esa fe. Y cuando estamos unidos a ese cuadro de doctrina, hermanos, cuando alguien viene con algo nuevo, decirle, no, cuidado, o explícamelo con la Biblia, explícamelo, para yo poderte entender. Tal vez yo no he llegado a esa madurez espiritual, pero hermanos, tenemos que estar unidos a la doctrina. Hermanos, la segunda cosa es que debemos de estar unidos, completamente unidos o aferrados a este libro, hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos que estar completamente aferrados a esa fe. ¿Qué usa Dios para nuestra fe? Porque la fe viene por el oír. ¿Y qué más? Por la palabra de Dios. Si usted se aleja de esto, usted va a bueno, ese es el siguiente punto. Usted se aleja de la Biblia, usted es responsable. De verdad, usted es responsable. Usted va a ser responsable. Tercer cosa, hermanos, en cuanto a la fe, es siempre recordar y tener bien firme nuestra fe de quién es el que nos llamó, hermanos. De Dios. Dice Pablo, porque yo sé en quién he creído. ¿A quién se refería Pablo? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que tener bien firme nuestra fe en quién nos salvó, quién nos llamó y quién es nuestro Dios. ¿Sí? Pero déjeme decirle por qué. Porque a veces nosotros somos muy buenos para hacernos un Dios. Tenemos un Dios, pero hacemos nuestro propio Dios. ¿Sí? Y necesitamos, no hermanos, no agregarle nada de la personalidad de Dios a nuestro Dios. Tenemos que estar bien firmes en ese Dios, tener esa fe. ¿Quién es el que la produce? Es Cristo, hermanos. Hebreos 2, hermanos. ¿Sí? Hebreos 2. Tenemos que estar, somos responsables, hermano. Usted es responsable de cuántas veces abre su Biblia. Usted es responsable de cuántas veces usted está leyendo su palabra. Nadie es responsable, solamente usted. Y no responsabilice al reloj, al despertador, al tiempo, a los hijos. No los haga responsables a ellos del por qué no abrió su Biblia. Usted es responsable. Había una historia de una viejita que dejó de asistir a la iglesia. Entonces llegó el pastor con esa viejita y le dice, hermana, ¿por qué no ha ido? No, pues es que he estado enferma. ¿Ha leído su Biblia? Sí, hermano, he leído mi Biblia. Y pues saque su Biblia para leer, hermana. Sí, hermano, nomás busco mis lentes. Busco mis lentes. Y no encontraba sus lentes la viejita. No buscaba sus lentes. Y entonces, pues traiga su Biblia, hermana. Y ya sacó su Biblia y el hermano abrió la Biblia y ahí estaban los lentes, hermano. No es cierto, era una vil mentira que estaba leyendo la palabra de Dios. Una vil mentira. Y así estamos muchos de nosotros. Pero ¿sabe qué? Usted y yo somos responsables de eso. Somos responsables. Muy responsables. ¿Cómo quiere permanecer en la fe si no abre su Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo quiere enfrentar esta batalla, esta guerra que tenemos,
si no abre su Biblia? Y hay miles de responsables, pero usted no. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, acéptelo. Hay miles de responsables, pero usted no. Hermano, la segunda cosa de la que somos también responsables es de tener una buena conciencia. Una buena conciencia. Y cuando habla la palabra de buena conciencia, la palabra buena es una cosa que describe aquello que es bueno en su carácter y en su constitución, en su forma. ¿Sí? Eso es la palabra bueno. Que tiene unos buenos beneficios moralmente hablando. Tiene buenos beneficios. Y la palabra conciencia, hermanos, es una palabra muy interesante. Mire, déjese la defino en el griego. Esto significa un conocimiento, un conocimiento, ojo, un conocimiento, o sea, un conocimiento más del conocimiento, ¿sí? Con uno mismo, o sea, ni es con aquel ni es con el otro, es con uno mismo. Es el testimonio dado por la misma conducta. A saber cómo es su conducta, ¿sí? Por la conciencia personal. Aquella facultad mediante la cual llegamos a conocer la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto a gobernar nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra conciencia. En otras palabras, hermanos, es aquella voz interna, es aquella vocecita interna, ¿sí? Que nos habla y nos dice no, sí, no, sí. ¿Sabe de lo que le hablo? Creo que sí. Creo que sí, sabe de lo que le hablo. Sí, sabe de lo que hablo, no puede decir que no. Todo ser humano tiene conciencia, hermanos. El problema es que no todos tienen buena conciencia. No todos tienen buena conciencia. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 2, ya lo vimos en la exposición de Romanos, pero vamos a recordarlo, porque Romanos 2, versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, aquella vocecita, acusándole o defendiéndole, ¿sí? Sus razonamientos. Todos tenemos esa conciencia, los incrédulos y los hijos de Dios. Para los incrédulos, hermanos, una buena conciencia, siempre la conciencia de ellos de entender el bien y el mal se va corrompiendo por la práctica del pecado. De tal manera que la conciencia llega a cauterizarse. Pero una buena conciencia es aquel que entiende lo que está bien y lo que está mal. Hermanos, pero aquí hay una diferencia tanto en el incrédulo, que tiene conciencia, pero también hay una diferencia entre el nacido de nuevo. El incrédulo la pervierte, pero el nacido de nuevo, hermanos, por fuerza debe de tener una buena conciencia. Por fuerza tiene que tener una buena conciencia. Debe de tener y entender qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Usted como hijo de Dios
Si le poncha las llantas al vecino, usted entiende que está bien o que está mal. Y si lo ha hecho, arrepiéntase. Claro, hermanos. Claro. Claro que entendemos que es esa conciencia. Hermanos, en esta guerra que tenemos, debemos de tener bien despierta esa conciencia, bien despierta y bien sana esa conciencia. Déjeme decirle, yo no veo a un cristiano ponchándole las llantas al vecino. Punto. ¿O qué opinas, hermano? Yo no veo a un cristiano, o vamos a decirlo así, no tendría un cristiano que poncharle las llantas al vecino. No tendría un cristiano que hacerle mal a otra persona. ¿Verdad que sí? ¿O no? No, como que no les queda claro, ¿verdad? No tendría que ser, hermanos. Porque esa conciencia, más el Espíritu Santo, usando esa conciencia limpia, nos dictamina, no lo hagas. No está bien. Detente. Entonces, hermanos, vamos a ver, pues. Entonces, entendemos que el cristiano tiene una buena conciencia. ¿Verdad que sí? Sí, amén, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué los pleitos en los matrimonios? ¿Por qué el maltrato hacia nuestros hijos? ¿Por qué el mal testimonio allá afuera? ¿Por qué? No congenia. ¿Verdad que no? No congenia, hermanos. No congenia con nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Mire, vamos a Hechos 24. Vamos a ver Hechos 24. Hechos capítulo 24. Rápidamente, nada más. Tengo otro versículo, pero ya no lo vamos a ver. Solo Hechos 24, versículo 14 y 16. 14 al 16. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Y ante quién? Ante los hombres. Usted procura tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, pero dentro de su familia no. ¿Verdad que no? ¿O sí? Usted procura tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Pero déjeme decirle que usted no procura, o muchos no procuran, tener una conciencia limpia dentro de su familia. Buscan la de allá afuera, buscan el prestigio de, mira ese hermano, no, mira que vieras qué buen hermano es. Vieras qué buen hermano es. No, parece el arcángel Miguel, el hermano. Parece un angelito, mira nomás, qué chulada. Y llega a casa y insulta a la esposa.
llega a casa y maltrata a los niños. No, hermanos, no seamos hipócritas. Una buena conciencia te dictamina el bien y el mal aquí, en tu casa, y como dice el dicho, aquí y en China. Pero no podemos enfrentar esta guerra, hermanos, si no estamos limpiando nuestra conciencia por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. No podemos enfrentar esta guerra. Esa guerra tenemos que enfrentarla. Regresamos a Timoteo, hermanos. Tenemos que enfrentarla. ¿Vas a sanar tu conciencia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿O vas a dejarte sanar por el Espíritu Santo? Sánate por el Espíritu Santo, hermano. Límpiate esa conciencia. Límpiatela. Y deja de actuar como una mala conciencia. De verdad, hermanos, entendiendo este punto, tiene que lastimarte actuar con una mala conciencia. Tiene que lastimarte. Tiene que lastimarte en tu corazón para que te haga reflexionar. Regresamos a Timoteo, ¿verdad? Hermanos, somos responsables de todo esto, pero la tercera cosa que vamos a ver en esto es que en esta guerra tenemos que evitar ser negligentes, hermanos. Tenemos que evitar ser negligentes. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 19, después de hablar de esa buena conciencia, Pablo le da el ejemplo de que muchos o algunos desecharon la fe y la conciencia. Desecharon la fe y la conciencia. Y cuando tú empiezas a apartarte de la fe y a no hacer caso a esa conciencia, hermano, tú vas a empezar a naufragar. Tú vas a empezar a naufragar. Naufragar describe a un barco que se destruye en medio del mar y queda a la deriva, sin dirección. Sin dirección. Cuando tú empiezas a abandonar esto, tú quedas a la deriva. Pablo le advierte a Timoteo, aférrate a la fe y a la buena conciencia. Aférrate, porque si te despegas, vas a naufragar como Himeneo y como Alejandro. Pablo le dice a Timoteo, vas a naufragar, Timoteo. Si tú no lo haces, ármate de valor y aférrate. Hermanos, hoy en día el Espíritu Santo nos dice, aferrémonos, hermanos, a la fe para no naufragar. ¿Cuántos empiezan a naufragar, hermanos? Se empiezan a desconectar de la Biblia de Dios y empiezan a tolerar pecados en su vida. Empiezan a tolerar malas actitudes en su familia, en su ser. Y luego empiezan a naufragar, y ya no saben dónde andan, y andan en hipocresía. En la iglesia son unos y en el mundo son otros. Y otros naufragan definitivamente en el mundo, en el pecado. No seamos negligentes, hermanos. No lo seamos. En esta batalla no debemos de dejarle ni un espacio a Satanás, hermanos. Ni a tu carne ni al mundo. No le dejemos un espacio, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, no le dejes un espacio a esos falsos profetas. No le dejes un espacio a la cultura de Éfeso. Combátela. Pero hermanos, a veces nos sentimos más buenos que Dios. Y ahí también empezamos a naufragar porque empezamos a tolerar
muchas cosas en nuestras vidas y nos empezamos a ir, a ir, a ir, a ir, y a ir. Se fue. Así se han ido muchos pastores, hermanos. Así se han ido muchos pastores, conocidos, tristemente. Naufragaron en cuanto a la doctrina y se fueron. Siguen en sus cosas. Y así se han naufragado muchos dentro de las iglesias y dentro de Iglesia Bíblica Zacatecas, hermano. Muchos. ¿Por qué andas naufragando, hermano? ¿Por qué andas sin dirección? ¿Por qué andas confundido? ¿Por qué? Porque te estás despegando de la fe, de la obra del Espíritu Santo y de tu conciencia, hermano. No seamos negligentes, hermano. Himeneo y Alejandro fueron negligentes, hermano. Y Pablo dice en el versículo 20 que él los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Tú no, a lo mejor no blasfemas con tu boca. A lo mejor tú no blasfemas con tu boca, pero blasfemas con tu vida, hermano. Blasfemas el nombre de Dios, porque blasfemia significa hablar despectivamente o hablar de una manera deprimente de lo santo y de Dios. Hermanos, no seamos negligentes, no seamos despreciativos, hermanos. No seamos despreciativos hacia la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es blasfemar. Tus actos tienen que ser reformados, hermano. Tienes que volver al camino, hermano. No lo hagas así. Pablo entrega a Satanás a estas personas. Y esto es algo muy importante que tenemos que hablar. Esto de entregar a Satanás como que se oye muy fuerte, ¿no, hermanos? Se oye muy fuerte. Pero esto, hermanos, de entregar a Satanás es muy necesario para aquellos que andan naufragando en el pecado. Sí, hermanos, para aquellos que se han desviado. Es importante entregarlos a Satanás. ¿Pero qué significa, hermano, eso? Bueno, vamos a 1 Corintios 5. Vamos a 1 Corintios 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 6. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este punto de entregarlo a Satanás es la disciplina de la iglesia, hermanos. La disciplina de la iglesia, que para muchos es tan cruel, porque dicen, qué falta de amor, hermanos.
No. Un pecador, una persona que se desvía, una persona que persiste en el pecado tiene que ser disciplinado, hermanos. No hay más, no es falta de más, es al revés, hermanos. Es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque el propósito de la disciplina, o de lo que dice Pablo, entregarlo a Satanás, es dejarlo en el mundo para que él pueda reaccionar y reflexionar en su mal comportamiento hacia Dios y hacia la iglesia, hermanos. Eso significa entregarlo a Satanás. Para que Dios, en este punto, Dios permite que Satanás le ponga una zarandeada a ese hermano, si es hermano. Y que regrese arrepentido y pida perdón, hermanos, a Dios y a la congregación. Para muchos esto es tan fatal, pero es necesario, hermanos. Es necesario, porque deben de aprender a no blasfemar el nombre de Dios. Deben de aprender a no blasfemar el nombre de Dios. ¿A usted le duele que blasfemen el nombre de Dios? ¿A usted le duele esa inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Sí? ¿Y por qué no le duele su vida personal en el pecado? ¿Por qué? Abusados, hermanos, no seamos convenientes. Una cosa sí, una cosa no. Hermanos, es necesaria la disciplina. 5 disciplinados por medio de carta, hermanos, solamente uno respondió. Uno dice, aquí ya no me quieren. No, ese es un berrinche, hermanos. Necesitan ser zarandeados por el enemigo. ¿Eso quieren? Vámonos, vaya. Y que tengan que regresar arrepentidos. A mí me ha tocado, hermanos, que, bueno, ya no hay padres de esos. Hay puros padres apapachadores. Un padre de un amigo, un papá de un amigo, que no se quiso someter y es del mundo, hermanos, este ejemplo. No se quiso someter a lo que él había establecido en su casa y le dijo a su hijo, vete de aquí. Vete. Vete. Y la mamá, no hagas eso, no hagas eso. No, vete de aquí, no se quiere someter. O sea, él, bueno, estás hablando de un hombre de una generación más pasada a esta. Ahora esta generación es muy doblada esta. ¿Sí? Y me tocó verlo, hermanos. Y yo decía, ahora, este hombre es cruel. Leyendo la palabra de Dios, dice, no es cruel. Porque él dijo, ¿eso quieres? Ve. Y mi amigo se enroló en la drogadicción, en todo lo que sí. Pero había algo en él que dijo, no. Como el hijo pródigo, hermanos. No, en mi casa hay techo. En mi casa mi mamá tiene la comida. En casa ella me lava. Papá nos mantiene. Y él pronto reflexionó, hermanos. No, muchos más de mis amigos, hermanos. Ese es un caso entre muchos. ¿Sí? Es un caso entre muchos. Y él regresó a su casa. Yo no sé si pidió perdón o no, pero él regresó a su casa. La drogadicción, el andar mugroso, dormir en la calle. Dijo, no. Acostumbrado a una buena vida, hermanos. Hermanos, si eso puede ser un ejemplo del mundo, ese es un ejemplo que también Dios hace cuando ejerce la disciplina. ¿Sí, hermanos?
No podemos respaldar la profesión de fe de alguien que persiste en su pecado. No podemos, hermanos. Y tenemos que actuar. Sí, somos los más malos del mundo, hermanos. No le hace. No le hace. Pero es necesario. Porque tenemos que proteger la santidad de la iglesia, hermanos. Pablo, eso fue lo que hizo. En su corazón de Pablo, me imagino, estoy especulando, hermanos, que puedan reflexionar y regresar Himeneo y Alejandro, y creo que nunca regresaron esos hombres. ¿Tú quieres? Hay que enfrentar esta guerra, hermanos, pero no tenemos que ser negligentes, ni darle pie al pecado. No seamos negligentes, hermanos. Cuando empieces a fluctuar, a perder la dirección, busca de Dios y busca la comunión con los hermanos. No te quedes allá solo, porque allá solo solamente vas a pensar cosas malas. Hermanos, como conclusión, esta guerra que enfrentamos, necesitamos entender que tenemos un llamado de Dios para poner en práctica. Así la vamos a enfrentar. Hermanos, somos responsables. En esta guerra somos responsables de apegarnos a la fe y a la conciencia. Y en esta guerra, hermanos, tenemos que cuidar de no ser negligentes en nuestra vida espiritual. Vamos a orar, hermanos.